En Níjar, un pueblo polvoriento del sur de España, algo empezó a cambiar en silencio. Llegaban trabajadores indios con contratos falsos y promesas vacías. Cerca de los invernaderos se hallaron armas ocultas y máscaras de gas colgadas en galpones abandonados. Nadie hablaba, nadie investigaba, hasta que un agente secreto, de vacaciones, fue activado tras detectar un patrón. Los recién llegados morían sin causa aparente. Pero algo en sus cuerpos seguía funcionando. Por días. En una localidad remota del sur de España, una red internacional operaba bajo la apariencia de agricultura intensiva. Allí, entre campos de plástico y rutas polvorientas, llegaban trabajadores desde la India con promesas de empleo, pero eran usados como sujetos de prueba para un gas experimental. Un agente secreto, activado durante sus vacaciones, fue enviado a investigar. Lo que descubrió superó cualquier escenario previsto. Níjar era, desde hacía décadas, un punto invisible en los mapas que importaban. Un pueblo agrietado por el sol, rodeado por invernaderos de plástico que se extendían como un océano blanco sobre la tierra árida. Allí, el calor no era una estación, era una sentencia. Y fue precisamente en ese entorno que empezó a aparecer gente que no hablaba el idioma, que dormía en barracones improvisados y que trabajaba más de lo que un cuerpo humano debía soportar. El agente Álvaro Mena llegó como turista, así lo registraban los papeles. Agentes oficiales sabían que estaba de licencia, tras una operación en Asia Central que le dejó cicatrices internas difíciles de mapear. Había elegido Níjar por anonimato, por la promesa del silencio. Pero bastaron 2 días para que algo lo empujara a escuchar lo que nadie más parecía oír. Todo comenzó con una anomalía estadística. Desde su llegada, notó el movimiento de transportes en horarios irregulares. Furgonetas sin identificación, entradas y salidas de personas por zonas sin iluminación, ausencia de controles municipales. En una de sus caminatas por la periferia, encontró el primero de los indicios. Una máscara de gas antigua colgada en un clavo oxidado dentro de un galpón agrícola vacío. No tenía polvo. Había sido usada recientemente. Al fondo del mismo galpón, marcas de neumáticos indicaban actividad reciente. Los campos de plástico ocultaban más que cultivos. Bajo la estructura translúcida, algunos trabajadores se movían en silencio. No llevaban móviles, no hablaban con nadie. Algunos tenían la mirada perdida, otros ejecutaban movimientos repetitivos con precisión mecánica. Álvaro los observó durante horas sin ser notado. Fue entonces cuando vio como uno de ellos colapsaba. Nadie reaccionó. Minutos después, se levantó y volvió al trabajo, sin señales de desorientación. Esa noche, utilizando su equipo portátil aún en su posesión, por accidente, interceptó una comunicación en frecuencia no comercial. Voz metálica en ruso. Mencionaba coordenadas próximas y el término fase 2. Guardó el audio. Al día siguiente, regresó a la zona donde había colapsado el trabajador. El suelo aún estaba removido. Escarbó con las manos y encontró algo enterrado a medio metro. Una pequeña botella metálica, sin etiqueta, con un símbolo grabado en relieve, era ruso. Álvaro la fotografió, la embolsó y la ocultó bajo su cama. Lo que no sabía era que ya lo habían visto. En su tercera noche, despertó con una sensación de presión en el pecho. No era física, era ambiental. Todo estaba en silencio. Demasiado. La electricidad se había cortado, pero su reloj indicaba actividad de campo electromagnético. Miró por la ventana. Nada. Salió con cautela. Al pasar por el pasillo del hostal, notó una puerta entreabierta. Dentro, colgado del reverso, había un retrato color sepia. Mostraba a un grupo de hombres jóvenes con uniformes improvisados. Todos eran indios. Al pie de la imagen, una inscripción en hindi, ilegible a simple vista, pero que reconoció como una forma arcaica usada por grupos paramilitares en la India rural. Desde ese momento, la historia comenzó a revelarse en capas. Álvaro recopiló registros de hospitales cercanos. No había ingresos recientes de ciudadanos indios. Ninguno. Tampoco de funciones registradas.
A pesar de que los trabajadores se multiplicaban, oficialmente no existían. Una inspección minuciosa entre los surcos de cultivo le entregó otro fragmento. Mientras simulaba tomar fotografías turísticas, su pie tropezó con algo metálico. Escarbó con discreción y encontró un diente de oro. Estaba limpio, recién perdido. Pero lo más inquietante era que estaba implantado en una prótesis que parecía haber sido arrancada violentamente. Hasta entonces, cada elemento parecía una coincidencia aislada, un objeto perdido, un error en un sistema imperfecto. Pero para Álvaro, el patrón comenzaba a definirse. Alguien estaba construyendo algo bajo el radar, y los ingredientes no eran solo armas, máscaras o migrantes desesperados, sino tiempo, silencio y experimentación controlada. La siguiente etapa era infiltrarse, no como observador, sino como uno de ellos. Después del escándalo en Varsovia, Álvaro fue retirado del terreno. La operación había alcanzado una visibilidad que ya no podía ser contenida por protocolos internos. Se abrió una investigación internacional, aunque fragmentada, lenta y políticamente incómoda. Muchos de los documentos expuestos fueron catalogados como falsificaciones. Los laboratorios independientes que confirmaron la presencia del compuesto SINZ4 fueron desmentidos por organismos reguladores. Las pruebas se diluían en el juego geopolítico. Álvaro, por su parte, fue trasladado a un centro médico militar de alta seguridad en las afueras de Ginebra, no como paciente, como sujeto de análisis. Los médicos a cargo confirmaron que sus funciones neurológicas y físicas habían mejorado de forma sostenida, incluso después de semanas sin exposición al compuesto. Su capacidad pulmonar era un 27% superior al promedio, su resistencia al dolor había aumentado, dormía menos, recordaba más. Pero lo más inquietante era otra cosa. Durante los análisis de resonancia, se detectaron patrones de actividad cerebral atípicos, similares a los provocados por estados prolongados de meditación profunda, solo que constantes, incluso en reposo. El gas no había sido completamente neutralizado por su cuerpo. Había sido asimilado. Pese a las advertencias, Álvaro solicitó regresar a Níjar, no para continuar la operación, sino para cerrar el ciclo. Su petición fue autorizada con condiciones estrictas: vigilancia satelital, rastreo corporal y comunicación permanente con Central. Níjar estaba vacía. Los campos de plástico habían sido desmontados. Lo que antes era un mar blanco, ahora era tierra seca. Caminó durante horas por los lugares donde todo comenzó. El galpón oxidado, los caminos polvorientos, la vieja puerta con el retrato pegado en su reverso. En el sitio exacto donde encontró el diente de oro, el suelo había sido removido nuevamente. Ahí, semienterrada, había una caja metálica. Dentro, 4 objetos. La máscara de gas restaurada, una botella idéntica a la de SK-17, ahora llena, un nuevo retrato, ahora con su rostro en el centro, y un dispositivo de activación remota sin explicación. Era un mensaje. Él ya no era el agente, era el molde. De regreso en Ginebra, fue llamado a una reunión confidencial. No hubo grabaciones, solo un documento filmado por una figura sin rostro institucional. El texto era breve. Reconocía que la operación internacional había sido oficialmente desactivada, pero advertía que otros actores no estatales ya estaban replicando la fórmula. Se hablaba de células industriales privadas, laboratorios móviles y programas paralelos. La última línea era una propuesta, o una advertencia. Queremos que lideres la próxima fase. Ya estás dentro. Álvaro no respondió, solo guardó el documento y regresó a su habitación. Esa noche, mientras intentaba dormir, el dispositivo que había encontrado en Níjar vibró por primera vez. Sin luces, sin sonido, solo vibración y un mensaje en la pantalla. Fase 4 activada. Álvaro sabía que mirar desde afuera ya no bastaba. La lógica de observación había alcanzado su límite. Lo que ocurría en Níjar requería exposición directa. Necesitaba entrar, dejar de ser turista y volverse parte del engranaje que movía esa maquinaria silenciosa. Hizo lo que no debía.
Utilizó una de sus identidades cubiertas y se ofreció como intérprete voluntario para una supuesta empresa agrícola local. Bastó una llamada codificada a Madrid para autorizar la maniobra. En menos de 24 horas, era parte del personal de apoyo logístico. El acceso fue inmediato. Lo recibieron sin preguntas, sin verificación. La granja asignada se llamaba Invernadero Sol Rojo. No tenía página web ni dirección fiscal válida, pero operaba con cientos de trabajadores, en su mayoría indios recién llegados. Lo que más llamó su atención fue el protocolo de entrada. A cada trabajador nuevo se le hacía firmar un papel ilegible en su idioma, y luego se le aplicaba un breve control médico con equipos rudimentarios. Nadie era rechazado. Todos eran admitidos, sin importar la condición física. En su segundo día, Álvaro observó algo que le heló la sangre. Un grupo de 3 trabajadores, visiblemente agotados, fue conducido a una estructura apartada, más pequeña y cerrada. 2 horas después, salieron caminando con pasos sincronizados, la mirada vacía y un ritmo de trabajo que duplicaba el de los demás. Uno de ellos había sido el mismo hombre que colapsó días antes en los campos. Parecía recién activado. Esa noche, se escabulló hasta ese módulo cerrado. Era un barracón metálico, sin ventanas. Usó un micrófono direccional y captó un sonido intermitente, constante, similar al zumbido de una presión controlada. Dentro, un leve olor químico persistía. No encontró cuerpos, ni camillas, solo marcas en el suelo, alineadas con precisión, como si los cuerpos hubieran sido colocados allí por lotes. La pista del gas comenzó a revelarse lentamente. Álvaro cruzó datos internos con registros interceptados y descubrió una entrega reciente de cilindros presurizados, sin identificación. Según el inventario, eran fertilizantes experimentales, pero el código de despacho coincidía con una empresa rusa dada de baja años atrás. El agente empezó a comprender que no se trataba de simple explotación laboral. Había una fase oculta, una prueba médica clandestina. El patrón era claro. Los trabajadores eran expuestos al gas en microdosis. En las primeras 48 horas, mostraban un incremento radical en fuerza, velocidad y tolerancia al dolor. Después del tercer día, comenzaban a deteriorarse rápidamente. Pérdida de masa muscular, fallos renales y, en algunos casos, colapsos silenciosos. Pero no se morían de inmediato. Durante días seguían funcionando como si nada, hasta que sus órganos fallaban completamente. El gas tenía nombre interno, SKB-17. Era una variante del llamado dopaje atmosférico, desarrollado en laboratorios militares durante la Guerra Fría. Diseñado originalmente para mantener soldados activos en condiciones extremas. Fue abandonado por causar dependencia inmediata y degeneración orgánica irreversible, pero aquí, en Níjar, alguien lo había recuperado y lo estaba perfeccionando. El día que Álvaro encontró los primeros documentos internos, escondidos en una carpeta sin etiqueta, se confirmó su peor sospecha. Las muertes no eran accidente, eran fase de prueba. La lista de defunciones no estaba en registros oficiales, sino en hojas de cálculo cifradas. Al lado de cada nombre un código. Apto F1, reemplazo F2, fallo silenciado. La última hoja contenía un dato aún más inquietante. Un envío planeado para las próximas semanas. El destino era el norte de Europa. El contenido, cilindros SKB-17 encubiertos como pesticidas. Si salían de ahí, cruzarían fronteras sin detección. Mientras la estructura de la operación tomaba forma, Álvaro descubría que el silencio era parte del sistema. Nadie preguntaba. Nadie miraba. El miedo estaba incrustado en la tierra y los cuerpos que colapsaban eran simplemente reemplazados por nuevos. En la ruta entre el barracón y el invernadero principal, encontró una placa oxidada semienterrada. Al levantarla, descubrió una pequeña cámara subterránea. Dentro botellas vacías con el mismo símbolo ruso que había visto días atrás. En una esquina, una de las máscaras de gas colgadas del galpón anterior. Alguien más había estado allí. Alguien más había usado ese camino. Y no trabajaba solo.
Las conexiones ya no eran circunstanciales. Álvaro lo sabía. Lo que había descubierto hasta ese momento era solo la superficie de un sistema complejo, ejecutado con precisión quirúrgica. En Níjar no se trataba simplemente de una explotación laboral encubierta, sino de una infraestructura clandestina que operaba bajo la fachada agrícola para desarrollar, probar y perfeccionar un arma biológica, el gas SKB-17. Las noches eran clave. Bajo la cubierta de oscuridad se movían los transportes no registrados, camiones sin matrículas visibles, siempre con el mismo patrón. Entraban vacíos y salían cargados con cajas marcadas como productos agrícolas. Álvaro no podía intervenir todavía. Su cobertura era demasiado frágil, y cualquier movimiento en falso podía sellar su destino antes de tiempo. Decidió seguir rastreando desde dentro. En una revisión nocturna de uno de los galpones periféricos, encontró algo que no encajaba. Una serie de cajas mal cerradas contenía uniformes, botas militares y frascos con etiquetas en cirílico. Todos tenían el mismo símbolo del SKB-17, un triángulo invertido dentro de un círculo, grabado sobre una textura rugosa. Lo más alarmante no fue el contenido, sino el olor. Aquel aroma ácido, metálico, permanecía en el aire aun cuando los recipientes estaban cerrados. El gas, en pequeñas cantidades, parecía impregnar el entorno. En medio de esos registros, descubrió algo que desbordaba cualquier previsión. Una hoja manuscrita, en español rudimentario, aparentemente escrita por uno de los trabajadores. No tenía nombre. El mensaje era corto y tembloroso. Decía que no podían dormir desde que habían respirado el humo, que el cuerpo ya no respondía igual, y que algunos habían empezado a escuchar cosas incluso en silencio absoluto. No era una alucinación aislada, era un efecto secundario. Envió los primeros fragmentos de evidencia a su contacto en inteligencia, códigos, registros, muestras del aire tomadas de forma improvisada. La respuesta fue inmediata, pero discreta. No se podía intervenir aún. Se requería una prueba definitiva de que los cilindros saldrían de Níjar. Hasta entonces, estaba solo. Al día siguiente, durante una supuesta reunión de supervisores, se presentó un rostro nuevo. Un hombre alto, cabello rubio, acento del este, traje demasiado formal para ese entorno. No se presentó, pero todos lo llamaban Constantin. Su presencia alteró el ritmo de todo. Los controles se endurecieron, las rondas se volvieron más frecuentes. Incluso los trabajadores mostraban un nerviosismo inusual. Algunos bajaban la mirada, otros simplemente dejaban de hablar. Constantin no era un enlace, era el responsable. Álvaro comenzó a seguir su rutina desde lejos. Observó cómo entraba en un módulo al que nadie más tenía acceso. Siempre lo hacía solo y siempre salía con guantes distintos a los que llevaba al entrar. Dedujo que ese módulo contenía la versión final del gas o los documentos que lo protegían. Esa noche el viento del desierto trajo consigo un polvo rojizo. En medio de esa neblina terrosa, Álvaro aprovechó para moverse sin ser visto. Ingresó en uno de los campos ya cosechados, buscando rutas de escape o puntos ciegos de vigilancia. Ahí encontró otro objeto extraño, una pequeña caja metálica con grabados florales. Al abrirla, descubrió un retrato fotográfico doblado, protegido por un plástico amarillento. Eran 3 hombres, todos indios, posando frente a una estructura similar a un templo rural. Detrás del retrato, una inscripción en hindi mal traducida al español. Ellos no sabían que ya estaban muertos. El retrato coincidía con el estilo de la imagen colgada detrás de la puerta días atrás. Era parte de un patrón. Los mismos rostros, apareciendo en diferentes lugares. Álvaro comprendió que esos hombres eran los primeros voluntarios, traídos desde la India. La promesa de trabajo no era más que una trampa. Los seleccionaban por zonas remotas, sin familia inmediata, para evitar sospechas y desaparecían.
Eran las cobayas perfectas. La prueba final llegó sin que la buscara. Mientras inspeccionaba los alrededores del galpón donde había encontrado la máscara de gas, tropezó con una zanja poco profunda. Había sido cubierta recientemente. Escarbó con una barra metálica y halló algo rígido, envuelto en tela sintética. Al retirar las capas, vio lo que parecía un cuerpo, pero al acercarse notó algo peor. Solo quedaba el torso. El resto había sido disecado quirúrgicamente. No era un entierro, era descarte. Junto al cuerpo, una etiqueta con código F3, uso completo. El nivel de deshumanización era total. Los trabajadores eran recurso, el gas, el producto, Níjar, el laboratorio, y Álvaro, el único que aún respiraba conscientemente. La evidencia ya no necesitaba interpretación. Todo estaba delante de él. Álvaro Mena comprendía que el tiempo empezaba a agotarse. La operación SKB-17 se encontraba en su fase final, y el despliegue de seguridad indicaba que el primer envío internacional estaba a punto de salir de Níjar. Las rutas, los cargamentos y hasta los reemplazos de cobayas humanas estaban organizados con una eficiencia espeluznante. Decidió acelerar. No había margen para más observación. Usó su acceso limitado como intérprete para colarse en la cadena de distribución. Su objetivo: obtener una muestra directa del gas y comprobar que los cilindros eran realmente funcionales. No le bastaba con frascos vacíos ni con efectos observables en los cuerpos. Necesitaba una prueba irrefutable que desarmara la protección legal del entramado empresarial. La oportunidad llegó a través de una rutina inesperada. Durante el traslado de materiales desde el módulo de Constantin hasta uno de los almacenes principales, un camión quedó detenido por fallos técnicos. Álvaro, que ya había saboteado el sistema de refrigeración horas antes, fue uno de los designados para asistir. Al revisar el interior, vio cajas metálicas selladas herméticamente, con etiquetas falsas de productos fitosanitarios. Eran los cilindros, todos marcados con un número de serie y un logo satírico de una empresa fantasma, Green Air Solutions. Actuando con rapidez, escondió un microcontenedor de análisis dentro de una de las cajas. El dispositivo, una cápsula camuflada, comenzó a registrar variables químicas y térmicas en tiempo real. Luego lo recuperaría. Esa misma noche regresó al punto donde había hallado el retrato y el diente de oro. Sospechaba que había una entrada oculta. Usando tecnología de escaneo infrarrojo, detectó una anomalía térmica en la base del galpón. Excavó en un lateral y encontró una trampilla metálica. Bajó por una escalera oxidada hasta llegar a un nivel inferior completamente oscuro. Allí, la atmósfera era densa. El aire olía a polvo seco, mezclado con algo que no sabía definir. En ese espacio subterráneo, no encontró maquinaria ni computadoras. Lo que encontró fue más revelador. Documentos físicos archivados cuidadosamente, escritos a mano en ruso, inglés y español. Eran registros de evolución clínica de los trabajadores sometidos al gas. Había nombres, códigos, fechas y resultados. Álvaro fotografió todo con un escáner portátil y transmitió parte del material cifrado a la central de inteligencia. En una de las carpetas encontró un sobre sellado con tinta roja. Dentro, un informe reservado. El documento explicaba que una variante mejorada del SKB-17, llamada versión A4, estaba siendo preparada para pruebas en entornos urbanos controlados. El primer destino sugería en una ciudad industrial del norte de Alemania. El objetivo: medir el rendimiento productivo de sujetos expuestos a bajas dosis, mezcladas con vapor de agua en fábricas. Ya no era una teoría, era una guerra silenciosa. Al regresar al nivel superior, descubrió que su habitación había sido intervenida. Nada estaba fuera de lugar,
pero su equipo tenía rastros de haber sido manipulado. Las grabaciones, sin embargo, seguían intactas. La presión aumentaba. Konstantin, mientras tanto, comenzó a moverse de forma más visible. Visitaba módulos acompañados de guardias armados. La presencia de armas automáticas no era solo una amenaza. Era una declaración. Estaban listos para defender el experimento con violencia si era necesario. Álvaro interceptó otra transmisión. En ella se confirmaba el envío de los primeros cilindros en 48 horas. El transporte saldría desde una pista clandestina en medio del desierto de Tabernas, a 30 kilómetros del pueblo. La ruta pasaría por caminos agrícolas secundarios, hasta llegar a una zona sin cobertura satelital. La infiltración debía volverse acción directa. Esa noche, mientras analizaba las últimas imágenes captadas por drones improvisados, detectó algo anómalo. En uno de los módulos usados como dormitorios, se marcaban niveles de radiación térmica incompatibles con cuerpos humanos. Decidió entrar. El lugar estaba vacío. No había trabajadores. Solo camas sin uso y una fila de máscaras de gas colgadas como si fuesen recuerdos de guerra. En una de las almohadas, un sobre con su nombre. Dentro, una fotografía. Era él, caminando por los campos, días atrás. Había sido observado desde el principio. No estaba infiltrado. Estaba siendo probado. Álvaro revisó la fotografía varias veces. Era una imagen nítida, tomada a distancia, desde una altura precisa. Mostraba su silueta bajo la estructura translúcida de un invernadero, caminando en dirección a la zona de pruebas. Él había creído observar, pero ahora quedaba claro que había sido observado desde el primer día. El sobre que contenía la foto no tenía marcas ni huellas, pero la intención era clara: advertirle que lo sabían todo, que era parte del juego o del experimento. Su reacción no fue huir, fue rastrear el punto desde donde la imagen había sido tomada. Calculó el ángulo, la altura, la distancia. Determinó que la fotografía había sido captada desde una torre improvisada oculta entre árboles cercanos a la zona de carga. Al llegar allí al amanecer, encontró la estructura. Una plataforma metálica sobre pilotes de madera, equipada con lentes infrarrojos, una cámara de alta resolución y baterías solares. Todo operaba de forma autónoma, silenciosa, sin necesidad de presencia humana constante. Había también una terminal rudimentaria que transmitía datos a una dirección cifrada. Álvaro no tenía acceso al canal, pero lo que encontró al revisar el equipo era aún más perturbador. Decenas de imágenes, todas con fecha, hora y nombre asignado. Rostros de trabajadores, supervisores, incluso de camiones con sus rutas. Y luego su nombre: Álvaro Mena, Grupo D, Fase 3. El agente comprendió que había sido integrado en un protocolo sin consentimiento. Había cruzado la línea que separaba al observador del sujeto. La operación SKB-17 no solo testeaba el gas, sino también la capacidad de detección de organismos hostiles. Álvaro era el blanco de un subproyecto interno: estudiar la infiltración de elementos externos en entornos cerrados. Pero no estaban preparados para una respuesta. Decidió iniciar una fase ofensiva. Usando explosivos compactos, inutilizó uno de los vehículos de transporte, desviando la atención durante varias horas. Mientras el caos se extendía, logró infiltrarse en el módulo de Konstantin. Ahí, en una caja fuerte mecánica que forzó con herramientas improvisadas, encontró el plano completo de distribución internacional. Una red de 5 rutas terrestres y 2 aéreas, cada una con puntos de entrega en países clave del norte y este de Europa. Lo más alarmante no era la logística, era la naturaleza del producto. El gas ya no se enviaba en estado puro, sino diluido en materiales industriales como desinfectantes, pesticidas y hasta cápsulas de suplementos nutricionales. Estaban diseñando una forma de dispersión lenta, imperceptible y completamente legal en apariencia. Al volver a su habitación, Álvaro descubrió que alguien lo esperaba. La puerta estaba entreabierta.
Todo estaba en su lugar, excepto un detalle. El retrato con inscripciones en hindi, el mismo que había visto antes, estaba ahora sobre su almohada. Al reverso, una palabra escrita con marcador rojo. Reactiva. Era una señal. ¿Una orden? ¿O una provocación? Esa noche recibió la autorización que llevaba días esperando. Su informe había sido validado. Tenía luz verde para intervenir, pero con una condición. Debía hacerlo solo. Una intervención oficial pondría en riesgo los tratados internacionales en curso. La operación debía parecer un accidente interno, un colapso estructural. Álvaro aceptó. Diseñó una secuencia de sabotaje dividida en 3 fases. La primera, inutilizar los sistemas de refrigeración que mantenían estable el gas. La segunda, bloquear la salida de los camiones utilizando señales falsas de redireccionamiento. La tercera, activar una fuga controlada en uno de los módulos de contención, generando una evacuación masiva que permitiría exponer a Constantín y obtener confesiones encubiertas. Durante la ejecución de la primera fase, descubrió algo inesperado. En el galpón donde estaba instalada la red de distribución eléctrica, había un compartimiento oculto. Al abrirlo, encontró una fila de cuerpos congelados, perfectamente conservados. Eran los primeros expuestos al gas en su versión inicial. Algunos aún llevaban colgando los nombres en pequeñas placas. Uno de ellos tenía grabado en la mandíbula un diente de oro, el mismo que Álvaro había hallado semanas atrás. Todo cerraba. Los elementos sueltos comenzaban a alinearse. Los cuerpos eran almacenados no como descarte, sino como archivo biológico, evidencia viva de los efectos progresivos del gas. Cada uno de ellos representaba una fase distinta del experimento, y él estaba a punto de convertirse en la última. El hallazgo de los cuerpos criogenizados alteró por completo el enfoque de Álvaro. Ya no se trataba solo de evitar la salida del gas al resto de Europa, sino de exponer el núcleo de una operación científica clandestina que había cruzado todos los límites éticos imaginables. Aquellos cadáveres no eran vestigios de errores. Eran el resultado intencional de una investigación sistemática, organizada y precisa. Cada cuerpo llevaba una placa con un número de serie y una inscripción codificada. Uno de ellos, marcado como Sub-04-IND, mostraba un deterioro avanzado en la piel, pero conservaba un gesto de tensión en el rostro. Álvaro tomó fotografías detalladas de cada registro, extrajo una muestra de tejido de uno de los sujetos y selló el lugar antes de salir. La cadena de pruebas estaba cerrándose, y no podía permitirse errores. Al regresar al campamento, detectó que algo había cambiado en el aire. No era paranoia. Había movimientos no registrados, rondas que no correspondían con los patrones anteriores. Los trabajadores estaban inquietos. Algunos se negaban a salir de sus barracones. Otros miraban al suelo, esperando instrucciones que no llegaban. Una sensación de final inminente comenzaba a recorrer el perímetro. Constantín, por su parte, parecía más activo que nunca. Supervisaba en persona la carga de un convoy que saldría esa noche con destino desconocido. Álvaro logró infiltrarse entre los operadores y observó, desde una distancia segura, cómo se cargaban cilindros protegidos con capas térmicas perfectamente etiquetados con nombres de fertilizantes orgánicos. Durante esa inspección, un detalle lo congeló. Entre los conductores asignados al transporte, reconoció un rostro. Uno de los trabajadores que, días antes, había colapsado en medio del campo. Se movía con agilidad, sin pestañear, ejecutando tareas logísticas con precisión. Su expediente lo clasificaba como desechado, pero estaba allí, funcional, como si el gas lo hubiera convertido en una extensión de la operación. El SK-B17 no solo aumentaba el rendimiento, reprogramaba el cuerpo para obedecer. Esa noche Álvaro activó la segunda fase de su plan. Mediante interferencias electromagnéticas, alteró las rutas preprogramadas en los GPS de los vehículos. Ahora, si todo salía bien, los camiones serían redirigidos hacia una zona aislada donde drones aliados capturarían las imágenes necesarias para exponer públicamente la operación. Al volver a su habitación, encontró un nuevo elemento que lo desestabilizó.
La botella con el símbolo ruso, la misma que había enterrado para preservar como prueba, estaba ahora sobre su cama, limpia, vacía, con una etiqueta adicional adherida a su costado. Fase completa. Protocolo 7. Ya no quedaban dudas. Lo estaban siguiendo. Pero más que eso, lo estaban usando. Había pasado de infiltrado a sujeto en observación. Su exposición prolongada al entorno, su interacción con los infectados, su presencia en los lugares clave, todo había sido registrado, incluso sus reacciones. Era el sujeto de control, el testigo del experimento, o quizás su última pieza. La tercera fase de su plan requería precisión quirúrgica, inducir una fuga parcial del gas, simulada como un error técnico, que obligara a una evacuación completa del complejo. Álvaro colocó cargas controladas en el módulo de almacenamiento primario y programó la detonación para la madrugada cuando el número de personas sería mínimo. Mientras instalaba el último dispositivo, notó algo que detuvo su respiración. El galpón donde estaba la red de distribución de energía ahora tenía vigilancia constante. 3 hombres armados, con trajes tácticos y visores térmicos. No eran guardias locales, eran profesionales, exmilitares. El nivel de protección indicaba que algo, o alguien, había modificado los protocolos. Horas antes de la detonación, Álvaro recibió un archivo desde un canal encriptado. Era un mensaje interno filtrado por un contacto en inteligencia. En él, se confirmaba que el gobierno ruso había desmentido cualquier vínculo con la operación y que los contratistas privados a cargo del proyecto habían sido eliminados de sus registros oficiales. En otras palabras, nadie iba a reclamar responsabilidad. Estaba solo, completamente. A pesar de eso, ejecutó el plan. A las 03:17, la detonación parcial provocó una fuga contenida en el módulo principal. Las alarmas se activaron. Se inició una evacuación masiva. En el caos, Álvaro accedió al sistema central y transmitió todos los archivos que había recopilado: imágenes, muestras, planos y códigos, y los registros biométricos de los cuerpos. Afuera, mientras los camiones eran abandonados en mitad del desierto y los trabajadores huían sin rumbo, vio a Constantín por última vez. No corría, caminaba, tranquilo, como quien ya aceptó el final. Y justo antes de desaparecer entre la niebla, se detuvo, se giró y levantó una mano hacia Álvaro, no como un saludo, como un gesto de reconocimiento. Había perdido, pero también había aprendido. El complejo había sido evacuado, las rutas estaban vacías, los cilindros abandonados. Y sin embargo, Álvaro sabía que la operación no estaba cerrada. Aquel gesto final de Constantín, calmado, consciente, casi resignado, no era el de un hombre derrotado, sino el de alguien que había terminado su parte. Como si todo lo que sucedía hubiera sido previsto, o peor aún, permitido. Las autoridades locales llegaron 12 horas después. El protocolo había sido activado desde Madrid con una orden de intervención silenciosa. Ninguna cámara, ningún comunicado, ningún rastro público. Las imágenes obtenidas por Álvaro fueron clasificadas inmediatamente. Solo una fracción mínima llegaría a organismos internacionales. El resto sería enterrado en informes internos, tratados como incidente químico de origen desconocido. Mientras tanto, él permanecía bajo observación médica en un centro clandestino en Valencia. Había sido expuesto a niveles bajos del SK-17 sin saberlo. Análisis toxicológicos revelaron residuos del compuesto en su sangre, aunque sin efectos visibles. Aún así, se mantuvo en cuarentena durante varios días. Su cuerpo resistía, pero algo había cambiado. En las noches siguientes empezó a tener sueños recurrentes, fragmentos de conversaciones en idiomas que no conocía, recuerdos que no eran suyos y una sensación constante de estar siendo observado incluso con los ojos cerrados. Le aseguraron que eran efectos postraumáticos, pero Álvaro no estaba convencido. Durante la evaluación psicológica, mostró una capacidad cognitiva por encima de sus registros previos. Tiempo de reacción, procesamiento lógico,
retención de datos. Todo había mejorado, de manera anormal. Su fisiología estaba cambiando. Sin embargo, su organismo no mostraba deterioro. Eso inquietaba a los médicos. Días después, recibió una caja, sin remitente. Dentro, solo una cosa: la máscara de gas que había encontrado en el primer galpón. Limpia, restaurada, y con su nombre grabado en el filtro. La red que operaba en Níjar había sido desmantelada en apariencia, pero las conexiones internacionales seguían vivas. Informes no oficiales hablaban de movimientos similares en zonas industriales del norte de África y Europa del Este. Mismos patrones: migrantes invisibles, empresas fantasmas y productos químicos con etiquetas falsas. El gas SK-17 era solo una versión. Podrían haber otras. Álvaro fue reasignado. Su próxima visión sería en un país que no figuraba en ningún manual. Pero antes pidió regresar a Níjar, en calidad de civil. Quería ver el terreno, asegurarse de que lo que había ocurrido allí no volvería a repetirse. El lugar estaba irreconocible. Los invernaderos habían sido desmontados, las estructuras selladas. Pero al caminar por los campos, algo le llamó la atención. En el mismo sitio donde había encontrado el diente de oro semanas atrás, sobresalía un objeto metálico. Escarbó con las manos y extrajo una pequeña placa oxidada. Tenía grabada una frase en ruso: "La fase 1 ha terminado". En ese instante, su teléfono emitió una alerta silenciosa. Era un mensaje cifrado. Solo contenía coordenadas y una palabra: reactiva. La historia no había terminado, solo se había desplazado. Y él ya no era el mismo agente que había llegado a Níjar buscando descanso. El regreso de Álvaro a la actividad no fue inmediato. Aunque oficialmente había sido dado de alta, su cuerpo seguía siendo objeto de observación. Los análisis confirmaban que no solo había resistido al SKB-17, sino que su organismo había absorbido y neutralizado el compuesto de manera anómala. La estructura celular de algunos tejidos mostraba adaptaciones desconocidas, similares a mutaciones inducidas. El informe fue clasificado con nivel máximo de seguridad. A pesar de las advertencias médicas, Álvaro aceptó su nueva asignación: investigar una serie de desapariciones en una ciudad portuaria del Mediterráneo Oriental, donde se sospechaba que los mismos operadores del proyecto de Níjar estaban reorganizando la infraestructura de prueba. Antes de partir, revisó por última vez los documentos que había recopilado en Almería. Encontró un patrón sutil que hasta entonces había pasado desapercibido. Cada uno de los cuerpos archivados, cada víctima del SKB-17, tenía un vínculo con zonas rurales de la India. No era solo un criterio de captación, era parte del diseño experimental. El genoma de esas poblaciones parecía tener una sensibilidad especial al gas, acelerando su efecto o prolongando su resistencia. La conexión genética abría una línea de investigación más profunda. Ingeniería biológica específica por grupo étnico. No era una droga común, era una herramienta de selección. En los días previos a su viaje, Álvaro recibió otra señal inesperada. Su equipo detectó una transferencia de archivos desde un servidor desconocido. El contenido era mínimo. Una imagen de satélite en blanco y negro mostrando un cargamento siendo descargado en el puerto de Burgas, Bulgaria. Y junto a ella, un número de identificación grabado en uno de los cilindros, el mismo que él había saboteado en Níjar. El gas seguía en circulación. Activó su contacto local en la región y voló con identidad encubierta. En tierra, las cosas se movían con la misma precisión que en Andalucía. Personas invisibles para el sistema, empleados de empresas sin rostro, mercancía química que entraba sin inspección. Pero había una diferencia. Esta vez no estaban probando el gas en trabajadores, sino distribuyéndolo como componente de otras sustancias. En laboratorios clandestinos, el SKB-17 se mezclaba con componentes de narcóticos sintéticos. La droga no buscaba euforia, buscaba obediencia. Álvaro localizó uno de los puntos de distribución en un barrio industrial abandonado. Fingiendo ser comprador, logró acceso al lugar. Lo que vio confirmó su peor sospecha.
El gas estaba siendo utilizado como aditivo en microdosis para alterar el comportamiento de los consumidores. No mataba de inmediato, convertía, condicionaba, modificaba la voluntad. Mientras reunía pruebas, volvió a encontrar un símbolo familiar, el triángulo invertido dentro del círculo, ahora pintado en un contenedor azul. Junto a ella, una frase en cirílico mal borrada. Ninguna guerra necesita soldados. El mundo no estaba frente a una amenaza terrorista clásica, estaba ante un cambio de paradigma, el control a través de la química. Esa noche, su habitación fue violentada. No robaron nada, solo dejaron un nuevo retrato, pegado en la parte trasera de la puerta. 3 hombres, vestidos con ropa agrícola. Uno de ellos idéntico a Álvaro, pero con años de diferencia. En el reverso, una fecha futura. Él ya no era el agente que ejecutaba misiones. Era parte de una ecuación que no comprendía al todo. La fotografía con la fecha futura no era un simple mensaje. Era un movimiento calculado, un aviso de que su presencia ya estaba incorporada al plan de quienes dirigían la operación desde las sombras. La fecha correspondía a un evento próximo, una feria agrícola internacional en Varsovia, Polonia, donde cientos de productos ecológicos serían exhibidos ante delegaciones europeas. Entre ellos, estaba registrada la participación de una empresa recién creada bajo el nombre de Nova Biocontrol. Álvaro verificó el expediente. La empresa no tenía historial, ni oficinas físicas, ni personal registrado, pero sí contaba con un permiso sanitario provisional aprobado en Bruselas. Los productos declarados eran fertilizantes y estabilizadores de suelos. Entre los compuestos listados, figuraba uno que contenía trazas compatibles con el SKB17, ahora bajo otro nombre, Synth Z4. La velocidad con la que se reorganizaban era alarmante. En menos de 2 semanas, los residuos de una operación desmantelada en Níjar habían sido reempacados, rediseñados y legitimados bajo el disfraz de la innovación verde. El plan no era esconder el gas, era convertirlo en norma. La inteligencia europea no respondía con la misma rapidez. Las pruebas reunidas por Álvaro eran consistentes, pero no suficientes para bloquear la presentación sin causar un escándalo diplomático. Decidió actuar por su cuenta una vez más. Viajó a Varsovia bajo una nueva identidad. Fingiendo ser asesor técnico de una startup agrícola del sur de Francia, logró acceder a la feria sin levantar sospechas. Durante los días previos, localizó el stand de Nova Biocontrol. El espacio estaba perfectamente montado. Diseño limpio, materiales reciclados, mensajes sobre sostenibilidad. Ningún rastro visible de su verdadero propósito. El día anterior a la inauguración, ingresó durante la madrugada, utilizando una llave electrónica duplicada. Registró el interior, revisó los frascos, extrajo muestras, y en un compartimento oculto, halló una carpeta de documentos logísticos. La documentación detallaba destinos, cantidades y métodos de envío del producto a varios países bajo distintas etiquetas. Entre los papeles, una hoja manuscrita en inglés. Era un memorándum operativo. En él se hablaba del proyecto como el primer paso hacia una fuerza laboral estabilizada sin necesidad de supervisión. Se mencionaban cifras de reducción de accidentes laborales, aumento de productividad y disminución de conflictos gremiales. En otras palabras, el gas no solo alteraba el cuerpo, reescribía la voluntad. El último párrafo era el más perturbador. Enumeraba perfiles genéticos compatibles para futuras fases. Al final de la lista, entre códigos y cifras, había una anotación con su nombre completo, Álvaro Mena, seguido de una breve descripción, exposición sostenida, respuesta positiva, riesgo de activación neurológica. Y después, una sola palabra, reiniciar. Todo cobraba sentido. Él había sido el único sujeto expuesto de forma involuntaria y no destructiva. Había sido observado, estudiado, replicado. Su fisiología, su adaptación, su resistencia, no querían eliminarlo, querían reproducirlo. Decidió no esperar más. Activó un protocolo de emergencia reservado para situaciones de riesgo bioterrorista. Código ANCLA. Este protocolo autorizaba una acción directa sin consulta previa. La meta,
detener la distribución de Synth Z4 antes de que cruzara fronteras legales. En las siguientes horas, coordinó con un pequeño grupo de agentes no oficiales para simular una amenaza química en el centro de exposiciones. Durante la evacuación, logró interceptar el camión principal con destino a los Países Bajos. Lo vació por completo, expuso su contenido a la prensa local y entregó las pruebas a laboratorios independientes. El escándalo estalló. Pero Nova Biocontrol ya había desaparecido. La operación se trasladaba una vez más. Y Álvaro, aunque expuesto, ya no era solo un agente. Era la prueba viviente de lo que el SKB-17 podía lograr. Álvaro Mena no solo descubrió la red oculta en Níjar, la desmanteló. Identificó el uso del SKB-17, rastreó su transformación en Zinc Z4 y arriesgó su vida para impedir su distribución por Europa. Su acción inmediata, ignorada por los titulares, evitó que millones fueran expuestos a una sustancia diseñada para alterar la mente humana. Nadie lo celebró en público, pero en silencio fue reconocido por las agencias como el hombre que frenó el mayor experimento de control social del siglo. El proyecto siguió moviéndose en las sombras, pero gracias a él, la fase 4 no comenzó sin resistencia. Él fue el único que se infiltró y volvió. Si te gustó este viaje a la historia, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones.